Antes de ser el magnate, el actor y el rapero que todos conocemos, Curtis James Jackson, más conocido como 50 Cent, fue un niño que creció donde la ley de la calle era la única que importaba. Sobrevivió a la pobreza, al crimen, a la traición, incluso a 9 disparos a quemarropa. Y en lugar de morir en el intento, convirtió ese dolor en un legado. Esta es la historia de 50 Cent, el hombre que convirtió su vida en su mejor negocio. Mejor me coloqué saco que donde grabas un poquito de frío. Curtis James Jackson nació el 6 de julio de 1975 en Queens, Nueva York, y fue criado en el barrio de South Jamaica por su madre, Sabrina Jackson. Sabrina, que lo tuvo cuando era muy joven, trabajaba vendiendo drogas en la calle. Cuando Curtis tenía tan solamente 8 años, perdería a su madre. Sabrina murió en un incidente trágico. Según él, alguien puso algo en su bebida y luego una fuga de gas contribuyó al fatal desenlace. Tras la muerte de su madre, Curtis fue criado por sus abuelos. A muy corta edad comenzó a extraer dinero de los pocos medios que tenía disponibles. A los 11-12 años ya vendía crack, mientras decía a su abuela que asistía a actividades escolares. Esa actividad ilegal para él no era elección moral, sino supervivencia. Ropa, comida, tener algo propio. Desde pequeño aprendió el duro instinto del valor del riesgo. Sabía que en su mundo cometer un error podía costarle mucho. Cada día era una prueba. Ese fondo de dolor, pobreza y abandono creció con él y lo moldeó para lo que vendría. Curtis James Jackson creció en un ambiente donde cada día era cuestión de sobrevivir. South Jamaica, Queens, a finales de los 80 y principios de los 90, era un lugar donde la pobreza, la droga y la violencia eran parte del paisaje cotidiano. Desde muy joven, Curtis sintió la presión de aportar, de ganar algo de dinero para ayudar. Con apenas 12 años comenzó a involucrarse en la venta de narcóticos menores. Bajo la atenta mirada de su vecindario, sus abuelos creían que estaba en algún programa después de clases, pero él ya estaba inmerso en la calle. En la secundaria, específicamente en la escuela de Andrew Jackson High School, fue arrestado por posesión de crack. Le dieron libertad condicional, juvenil probation. Esa fue una de sus primeras confrontaciones legales reales que tendría a lo largo de su vida. Ya entenderás por qué digo esto. La tensión de vivir entre esos dos mundos, por un lado el de la calle y por el otro el de la escuela, lo marcó profundamente. De día era un chico que intentaba seguir las clases, de noche vivía la otra realidad: vender droga, ver terrores callejeros, escuchar disparos, ver amigos caídos. Ese contraste era brutal. La responsabilidad de un joven que debía sobrevivir y la conciencia de querer algo más para su vida. Cuando Curtis apenas tenía 19 años, fue arrestado por vender 4 viales de cocaína a un policía encubierto. 3 semanas después, a su casa fue allanada. La encontraron con heroína, 10 onzas de crack y una pistola de arranque. Fue sentenciado con pena potencial de entre 3 a 9 años, pero finalmente evitó tiempo largo en prisión y fue enviado a un programa de encarcelamiento con campamento correctivo durante 6 meses, donde además obtuvo su GED, equivalente al diploma de secundaria, mientras cumplía esa sentencia menor. Pero Curtis también encontraba su refugio en la música. Las batallas de rap, el underground de Queens, los clubes locales, la necesidad de ser escuchado, todo eso lo empujaba a escribir. Sus letras no eran de fantasía, hablaban de dolor real que veían en su entorno, de la traición, de la muerte cerca, de amigos que ya no estaban, de familias rotas. Esa realidad plasmada en rimas le dio una voz fuerte, cruda y necesaria. Para 50 Cent, cada rima era un escape, un refugio, pero también un arma, porque en las calles aprendes rápido. Cada error puede costarte, cada palabra puede tener peso, y ese peso lo pulió, lo endureció, lo preparó para lo que vendría. En el año 2000, exactamente en mayo, Curtis Jackson ya había firmado con Columbia Records y estaba en el radar de la industria musical, pero su estilo directo, sin filtros, donde mencionaba nombres reales de narcotraficantes y figuras del bajo mundo en sus canciones, le había ganado enemigos. El 24 de mayo, frente a la casa de su abuela en South Jamaica, Queens, donde creció, la violencia que había narrado en sus letras se volvió realidad. Un hombre armado se acercó a su vehículo y disparó 9 veces a quemarropa. Curtis fue alcanzado en la mano, el brazo, la cadera, las piernas, el pecho, y una de las balas le atravesó la mejilla, fracturándole la mandíbula y afectando su voz. Esa es la razón por la que hoy suena con ese tono característico. Milagrosamente sobrevivió, pasó 13 días en el hospital y luego más de 5 meses en recuperación. Durante ese tiempo perdió mucho peso y tuvo que volver a
aprender a hablar correctamente. En entrevistas ha contado que en ese momento su carrera casi se acabó. Columbia Records rescindió su contrato, lo que lo dejó sin respaldo de la industria. Pero escucha bien, lejos de detenerlo, eso lo volvió más decidido. Donde el propio 50 Cent ha dicho esto: no tengo miedo a morir. Ya estuve allí, ahora solo tengo miedo de no intentarlo. Ese tiroteo fue un punto de quiebre. Se prometió que si Dios le había dado otra oportunidad, iba a aprovecharla. En su recuperación empezó a escribir más música que nunca. Grabó mixtapes en cantidades enormes, distribuyéndolos en las calles hasta convertirse en un nombre imposible de ignorar en una ciudad tan grande como Nueva York. Lo que pudo haber sido su final se convirtió en el motor de su leyenda. Curtis Jackson murió ese día en Queens y nació la leyenda 50 Cent, el artista que conquistaría el mundo del rap. Tras recuperarse del tiroteo que casi lo mata, Curtis decidió reinventarse. Tomó un nombre que se convertiría en un sinónimo de superación. 50 Cent, ese alias no era una casualidad. Estaba inspirado en Kelvin Martin, un notorio ladrón de Brooklyn de los años 80, conocido como 50 Cent. Según Curtis, ese nombre representaba cambio, poder y resiliencia, la idea de tomar lo que necesitaba para sobrevivir, cueste lo que cueste. Sin el respaldo de una disquera, Curtis empezó a hacer lo único que sabía: trabajar más duro que nadie. Grabó canción tras canción, lanzaba una avalancha de mixtapes que se distribuían en las calles de Nueva York, como ya te lo venía contando, de mano en mano, radios piratas y clubs de rap. Su música no tenía filtros, hablaba de traiciones, de dinero, de violencia y la vida diaria de los barrios de Queens. Era tan real que la gente se identificaba de inmediato. Su estilo era crudo, amenazante, pero al mismo tiempo inteligente y estratégico. En poco tiempo, 50 Cent se convirtió en una leyenda en el circuito underground. Su mixtape Guess Who's Back y su colaboración con DJ Who Kid lo pusieron en el radar de la industria otra vez, incluso mientras era vetado por algunas disqueras por miedo a la violencia que lo rodeaba. Su popularidad crecía como una bola de nieve. Era un fenómeno de la calle, un artista que no necesitaba ni radio ni televisión para sonar. La gente decía que si vivías en Nueva York, que si no habías escuchado sobre 50 Cent en 2002, simplemente no estabas prestando atención. Uno de estos mixtapes llegó a los oídos de Eminem. Marshall Mathers quedó impactado y se lo llevó a Dr. Dre. Los dos lo ficharon en Shady After Records y empezaron a trabajar en su álbum de debut. En 2003 lanzó Get Rich or Die Trying. El disco fue un fenómeno mundial. Canciones como In the Club, Many Men's y Pimped dominaron las listas y vendió más de 10 millones de copias en un año y convirtió a 50 Cent en una estrella global. Y a medida que fue pasando el tiempo, 50 Cent fue una persona inteligente y fue montando su propio imperio. Fundó The G-Unit Records, lanzó su propia marca de ropa, su videojuego 50 Cent Bulletproof y se convirtió en un magnate. Uno de sus movimientos más inteligentes fue invertir en Vitamin Water. Cuando la empresa fue vendida a Coca-Cola, Curtis ganó cerca de 100 millones de dólares. 50 Cent pasó de dormir en el suelo de la casa de su abuela a ser uno de los raperos más ricos de toda la historia. Tras recuperarse el tiroteo que casi lo mata, Curtis tomó una decisión radical: dejar atrás el pasado y reinventarse. Nació como un nuevo hombre, uno que llevaría un nombre que se volvería sinónimo de superación. Como ya te lo venía contando, ese sobrenombre no era casualidad. Estaba inspirado en Kelvin Martin, un temido ladrón de Brooklyn en los años 80, apodado 50 Cent. Para Curtis, ese nombre significaba cambio, poder y resiliencia. La idea de tomar lo que necesitaba para sobrevivir sin pedir permiso y sin miedo. Sin el respaldo de una disquera, Columbia lo había dejado justo después del tiroteo. Empezó a trabajar más duro que nunca. Pasaba días completos en el estudio improvisado de un amigo, grabando canción tras canción hasta llenar decenas de mixtapes. Esos discos comenzaron a circular por todo Nueva York, en esquinas, en tiendas de discos, radios, piratas, clubs de rap. Su música no tenía filtros, no era fantasía, eran relatos de traición, de dinero sucio, de balas, de la vida y la muerte. Era tan real que la gente no podía ignorarlo. Su estilo era directo, amenazante, pero también ingenioso, lleno de referencias callejeras que solo los que habían vivido lo mismo podían entender. Pronto 50 Cent dejó de ser solo un nombre, se volvió una leyenda del circuito underground. Su mixtape Guess Who's Back y su alianza con DJ Who Kid le dieron una presencia imposible de evitar. Que algunas disqueras lo vetaban por miedo a la violencia que lo rodeaba, su popularidad crecía. En 2002 Nueva York estaba invadida por su música. Ese ruido, ese movimiento que empezó en los barrios fue tan fuerte que no solo llegó a los fanáticos, sino a todo
Nueva York. 50 Cent no solamente se quedaría en la música, sino que también incluso participaría en su propia película. Se convirtió en productor y actor. Su serie Power fue un éxito en Starz y abrió la puerta a otras producciones como BFM y Rising Cannon. Hoy 50 Cent no solo es un rapero, es un hombre de negocios, productor y actor con contratos millonarios en televisión. La historia de 50 Cent es la historia de millones de jóvenes que crecen en la pobreza. La diferencia es que él usó el dolor como combustible. Pasó de ser un niño huérfano a un hombre que se disparó hacia la cima del mundo. 9 balas, pobreza, cárcel, enemigos, nada pudo detenerlo. Curtis Jackson nos demuestra que el éxito no se trata de suerte sino de resistencia. Puedes perder todo, puedes caer 1000 veces, pero mientras estés dispuesto a levantarte, la historia no termina. 50 Cent lo dijo en su primer álbum: hazte rico o muere en el intento. Él lo hizo y vivió para contarlo.